Bienvenidos a Por la Palabra. Es una bendición, un privilegio que Dios me concede de poder compartir contigo un tema interesantísimo. Como siempre, usando la Biblia, la poderosa palabra del Señor, para ver la fuente, el fundamento de lo que vamos a estar tratando. El tema para hoy es la voluntad de Dios para el matrimonio y quisiera visitar un pasaje que ocurre en los evangelios, interesante por demás, cuando Jesús da una enseñanza. Miren qué interesante, Jesús está hablando del divorcio, lo confrontan, y ahí él da una definición del matrimonio. Y yo traigo esto porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente no quiere definir ni lo que es un hombre, ni lo que es definir una mujer. Vendrán los movimientos estos que quieren pues abusar de los niños. No quieren tampoco una definición de menores de edad. Y todo entre eso es esa relatividad que confunde las cosas. Por eso yo quiero visitar Mateo capítulo 19, mirar estos primeros versos del 1 al 12. Escucha bien, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Escucha lo que dice. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fíjate que en ese texto te leí los versos del 1 al 9, del 1 al 8. La definición de matrimonio que Cristo trae es la de Génesis, capítulo 2. De hecho, ese pasaje de Génesis capítulo 2 se dice ahí, después se repite. Cristo lo dice en Mateo capítulo 19 y vuelve otra vez el apóstol Pablo y lo repite en Efesios, allá en el capítulo 5. Así que tenemos 3 lugares en la Biblia, no hay duda, esto no es un problema de traducción, como algunos de estos teólogos nuevos que hay por ahí dando bandazos, que a todos le encuentran errores. Vemos que la definición de matrimonio que Dios ha establecido, sin lugar a dudas, dice: dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Repito que la voluntad de Dios para el matrimonio es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es fundamental. Ha sido así en toda la historia de la humanidad, hasta que empezaron unos movimientos a tratar de cuestionar todo lo que dice la palabra. De hecho, en Génesis capítulo 3 aparece Doña Serpiente. La serpiente retando todo lo que Dios hizo en el capítulo 1 y 2. Y si Dios establece el andamiaje de la raza humana en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2, de que la familia la designa Dios antes que las naciones, que las tribus, que los grupos, que las uniones obreras, que los clubes, que las pandillas, todos esos entornos sociales gregarios que tienen que ver con personas juntas, pues lo primero fue el matrimonio, porque Dios pone al hombre y a la mujer como coadministradores de la creación y les da igualdad de responsabilidades, aunque le da roles distintos. Por eso es que en el matrimonio no hay jerarquías, en el matrimonio lo que hay son roles que interactúan y se complementan y resultan en una fórmula de bendición para administrar la creación. O sea que el matrimonio lo crea Dios. Y fíjate cómo él lo dice, al principio es varón y hembra. Esa es la definición de matrimonio. Todos los códigos del planeta tenían eso de esa manera. Hasta que empezaron los movimientos de la ideología woke, de crear el caos en la sociedad, de romper el orden,
de defunding police, de que no haya policía para que le den seguridad. No, esto tiene que ser que cada cual se defienda. Esos movimientos. Se metieron unas alegadas feministas que fueron abusadas, maltratadas en su vida personal o por su familia o por alguien. Eso les rompió la psiquis y les metió un coraje en el sistema. Y hombres también que le ha pasado eso. Y se metieron a tratar de cambiar las cosas, a tratar de cuestionar todas las estructuras. Y una cosa son las teorías que se discuten en las clases y en las universidades, pero otra cosa es meterte al campo del derecho y jugar con eso. Y se metieron unas señoras famosísimas a empezar a romper los patrones de lo que es la familia. Y logran, dentro de muchos años de fomentar una serie de teorías, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a lo que es el matrimonio, la definición de matrimonio, de hecho, la opinión de Obergefell versus Hodges, establece bien claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer milenariamente, dice la opinión del Supremo. El Supremo dice, mira, miramos para atrás la humanidad y por milenios, o sea, milenios son miles de años, el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero los tiempos cambian, entonces empiezan con toda esa filosofía hueca, esa sutileza donde hay presencia del mal y lanzan ese espíritu de confusión donde dicen, no, es que en el matrimonio también podemos incluir algo que nunca ha estado. Es la relación macho-macho, la relación hembra-hembra, la relación hombre-hombre, mujer-mujer. Y cuando tú miras entonces lo que es la definición de matrimonio y tratas de mirarla, no cuadra. Igual que no puede haber un matrimonio entre una niñita y un hombre o una mujer y un niño, porque no es en contra de la naturaleza, es contra natura, es retando lo que Dios ha establecido, los roles que hay en la palabra. Y tratan de conjugar eso. Y cuando tú miras esa opinión del Supremo de los Estados Unidos, en una decisión 5-4, 5 jueces a favor y 4 en contra, dicen que es que no se puede condenar estas relaciones aberrantes a vivir fuera del amor. Cuando tú vas a la Biblia, Dios es amor. Y el amor no puede ser pecaminoso. Por lo tanto, una relación pecaminosa no es de amor. Será de pasión, será de confusión, es maldad, es abominación delante del Dios de los cielos, para ponerlo bien claro. Pero el Supremo lo hace en el campo legal y trata de injertar eso ahí. Y cuando lo injerta ahí, pues no salieron multitudes de machos y entre ellos a casarse y entre mujeres a casarse, sino una pequeña minoría que vive una soberbia, tiene un enojo con la vida y se meten por ahí. Pero ¿por qué traigo esto? Porque lo que quiero trabajar aquí, ¿cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? Y la voluntad de Dios para el matrimonio, desde el comienzo del libro, lo repito, Mateo capítulo 19, que al principio, desde el comienzo, desde la creación que Dios hace, Dios lo armó de esa manera. Puedes buscar Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después de eso les da unas tareas de administrar una creación. Cuando entramos después al capítulo 2, y esto yo lo he mencionado en unos cuantos programas, Dios establece lo que es el matrimonio y el proceso para armarlo. Y le dijo al hombre, no es bueno que tú estés solo, te voy a hacer ayuda idónea. Y es Dios hablando, es Dios el que hace eso. Cuando te cité Mateo capítulo 19, Cristo mismo, cuando escribas y fariseos lo confrontan, se va al origen de la creación. Dice, mira, yo estuve en la creación, yo participé de la creación. Colosenses lo dice, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Hebreos capítulo 1 dice que Cristo es Dios, que es la imagen misma de la sustancia de Dios, que participó de esa creación. Eso está en Hebreos. Puedes buscar Hebreos capítulo 1 para que veas que el que está hablando y que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no es un teólogo, no es alguien que esté interpretando la Biblia, es uno que es Dios mismo. Dice, Dios hablando muchas veces, por muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Cristo mismo estableció entonces con Dios y con el Espíritu Santo el matrimonio. Así que llevar una fórmula distinta a eso es retar a Dios, es estar en la escuela de la serpiente, es estar en la generación de las víboras que describe Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo capítulo 3, que los que viven bajo la escuela de la serpiente viven retando la poderosa palabra de Dios. Así que cuando yo miro el patrón de vida de la voluntad de Dios para el matrimonio, comenzamos que es entre un hombre y una mujer, porque así lo estableció el Todopoderoso. Lo hizo en Génesis capítulo 1, Cristo que desciende del cielo y le está hablando a la humanidad para rescatarlos del pecado, lo explica que desde el principio, al principio, varón y hembra los creó y articula lo que es ese matrimonio, y después el apóstol Pablo, doctrinando en las epístolas pastorales, habla del matrimonio y de las diversas funciones. Así que si estás en una relación hombre-hombre o una relación mujer-mujer, no tienes un matrimonio. Lo que tienes es una abominación que está retando al Dios de los cielos. Y la buena noticia es que hay perdón. La buena noticia es que hay sanidad. La buena noticia es que puedes hacer que Dios sea tu respirar, que el aire de tu vida sea Dios mismo, que ese Dios te dé el oxígeno espiritual para obedecer, para romper esa relación tóxica, perversa, de abominación y entrar en la obediencia al Dios que hizo los cielos y la tierra, que te ama y te quiere bendecir. Dile, Dios, tú eres mi respirar. Necesito que me guíes, que me dirijas, que tu plan y tu propósito se dé en mi vida, en mi mente y mi corazón. Fíjate que te estaba dando la explicación del teólogo perfecto, el hombre que ha interpretado la palabra, porque él es la palabra. Hizo una explicación que ninguno de estos teologuitos que andan por ahí de pacotilla, que son gente que tiene una agenda torcida, enferma, libertina, bestialista y tóxica, se han descarrilado. Este no, este es Cristo mismo, Cristo que descendió del cielo. Cristo que lo describe Colosenses siendo la imagen del Dios invisible, que es el que tiene preeminencia porque hizo la creación. Que Cristo creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habite toda la plenitud de Dios y por medio de Cristo reconciliar toda la creación con Él. Ese Cristo que se encarnó en la figura de Jesús de Nazaret, que vino a este mundo para dar salvación y vida eterna, es el que le interpreta a escribas y fariseos y a todo el pueblo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre dos machos y dos mujeres. Es Cristo. El que quiera interpretar otra cosa está chocando contra Dios mismo, contra el Dios de la creación, contra el que hizo los cielos y la tierra, contra aquel que es amor, que te ama, que te quiere bendecir, que la definición poderosa de amor es que si amas a Dios, pon por obra sus mandamientos, pon por obra su palabra, obedécelo. Eso es amor. Dios es amor. Dios nos amó primero. Cualquier otro tipo de relación fuera de eso reta ese propósito divino y no es amor. Era una sombra, una semejanza, pero no lo es. Y aunque el hombre haga la ley, esa gente que vive bajo esa atadura, porque una atadura es un espíritu de confusión que se origina en Satanás, entra en el mundo por el pecado y aturde a la gente. Y está alimentado por la soberbia, por la crianza que tuvieron, porque prefirieron a su hermano y no a ella, o lo prefirieron a ella y no a él, y él copia la conducta de su hermana para que lo traten igual, y empiezan con todo ese tipo de cosas. Cristo dijo, matrimonio entre hombre y mujer. ¿No te gusta? Pues tienes que ir a los cielos a pelear con Cristo, y para llegar a los cielos tienes que nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, te sometes a la voluntad de Dios. Vuelvo y te repito, si estás en una relación como esa, que es pecaminosa, que es tóxica,
que reta el propósito de Dios, tienes que hacer un alto en tu vida, confesar tu pecado, pedirle perdón a Dios y decirle: Dios, libértame de esta atadura diabólica. Sal de ese modelo que reta el propósito divino. Te leí Colosenses capítulo 1 para que sepas quién es Cristo, para que sepas quién es el que está interpretando esta palabra poderosa. Pero para mirarlo todavía un poquito más de cerca, el matrimonio entonces tiene un patrón que Dios estableció para la humanidad. Y cuando tú miras Génesis capítulo 2, te habla de que una de las cosas que hace el matrimonio es extinguir la soledad del hombre. Dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios dice: te voy a hacer una ayuda idónea, una ayuda que sea suficiente. En esa idoneidad que es única en la relación hombre-mujer dentro del contexto del matrimonio, se complementa. No hay una guerra de sexo, como dicen. Empezaron los humoristas y de los humoristas apareció a la programación televisiva de una manera fija. Y de ahí empezaron a hacer eventos y debates y empezaron a sembrar una semilla de división entre el hombre y la mujer. Y después los pusieron en trincheras distintas como si estuvieran en guerra. Y después lo elaboraron, gente que ha sido triturada en el camino, han sido maltratados, y elaboraron, y algunos estudiaron psicología y empezaron a escribir teorías y cosas, y han enemistado a los hombres y las mujeres, usando la teología marxista, la ideología marxista de la lucha de clases. Pues lo que hicieron fue, en vez de clases y de clases económicas, empezaron entonces a agarrar ese modelo marxista-leninista y en vez de una lucha de clases lo han llevado al campo de la familia, hombres contra mujeres. Y ahora las mujeres son víctimas y los hombres abusadores. Y eso lo copia una procuraduría que está enferma, que es la Procuraduría de la Mujer. Le metieron ese DNA y en mucho de su material, pues dice ese disparate, que el hombre nace abusador y la mujer nace víctima. Es un disparate. Cuando tú vas a la Escritura, el propósito de Dios es que se complementan, que son coiguales, que son iguales en salvación, en responsabilidad frente a Dios, que son coadministradores del reino que Dios ha establecido en esta tierra, que no hay jerarquías en el matrimonio, que hay roles distintos que al ser ejercitados por cada uno se complementan. Claro que puede haber familias donde alguien se murió y el otro tiene toda la responsabilidad y eso no significa que no haya un overlapping de roles. Eso no desmiente la realidad de lo que Dios ha establecido. El pequeño problema con retar lo que Dios ha establecido es que tiene unas consecuencias. Y yo le doy una serie de ejemplos de que la inmensa mayoría de los hombres que están rotos en el camino, en un gran por ciento de esa rotura emocional, mental, de andamiaje correcto de lo que es el bien y el mal, sus padres los abandonaron, búsquenlo. No cumplieron su deber, preñaron la mujer, nace el bebé y no llegan a la graduación de primer grado, jalan a correr y se van y los abandonan y después quieren ser los grandes padres, viviendo fuera de la casa, ¿sabes? Como si esto fuera, eso es tan importante y empiezan con toda esa barbaridad y sentaron a los nenes en el sofá allí con 3, 4, 5 años para explicarle que es que papi y mami no se quieren y trituran la psiquis de un menor de edad tratando de que entiendan lo que es la decisión que están tomando de implosionar y desbaratar su familia. ¡Wow! Cuando yo voy al rol que Dios ha establecido, hombre y mujer se complementan. El esposo y la esposa se hacen compañía. Eso implica comunicación. Eso implica conexión. Eso implica dedicarse tiempo. Eso implica tener proyectos juntos. Eso implica planificar, no solamente en el presente, sino las cosas que van a venir. Revisar cosas que se planifican, porque pueden tener grandes ideas, pueden tomar muy buenos acuerdos y los empiezan a implementar y algo pasa en el camino que hay que revisarlo. Quizás pues no se puede, quizás no es el tiempo, quizás no está madura esa idea y no tienen que pelear para tratar de imponer eso, sino se detienen, hablan, dialogan, posponen o trabajan para que se pueda completar, pero esa conexión les ayuda muchísimo. Por eso es que me gusta mucho esa expresión, esa narrativa de Génesis 2, porque Dios está con él en el huerto, lo mira y le dice: no es bueno que tú estés solo, te voy a hacer ayuda idónea. Y solo
esa experiencia de esposo y esposa lleva esa idoneidad que es única en el matrimonio, y si la tratas de sacar de ahí, no va a funcionar. Yo creo que tenemos que mirar con calma esta palabra que te estoy dando. Te di como base empezando el programa Mateo 19, versos del 1 al 8. Te estoy comentando Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 2, versos 18 al 25, que ahí es que está el fundamento del matrimonio, para que medites en él. Pero si quieres repasar esta primera parte del programa, puedes entrar a YouTube o a Spotify y pones Programa por la Palabra. Y ahí tienes toda la grabación. Y lo vas a escuchar y vas a tomar tus notas usando la Biblia, que te puedes comunicar conmigo al Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, al 787-787-6870. Que me puedes llamar durante el día, entre lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y con mucho gusto vamos a contestar tu llamada y vamos a poder darte más información de este tema de la familia. Así que yo te invito a que me llames 787-787-6870 y pidas información. Yo quiero este programa que el pastor habló sobre la voluntad de Dios para el matrimonio. Quiero que me den más información sobre el mismo y con mucho gusto te damos todas las notas que producen esta programación. Así que entras a Programa por la Palabra en YouTube y Spotify y ahí tienes toda la grabación del mismo. Estamos trabajando el tema de la voluntad de Dios para el matrimonio. Estamos hablando del patrón de vida que tiene el mismo, de compañía, de conexión, de integración, que ese es el propósito, entre otros, del matrimonio. Seguimos hablando de lo que es el patrón que Dios ha establecido y la descripción y características del matrimonio que se origina en Dios, que Cristo se lo explica a escribas y fariseos en el Evangelio de Mateo capítulo 19, que tenemos una doble garantía. Uno, la palabra de Dios, el Dios creador que establece el matrimonio. No es la cultura, no es el hombre, no son las tradiciones, no es la ley, es la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Y encima de eso, Cristo mismo es Dios encarnado que entra y hace la explicación. Doble garantía, la palabra y el intérprete de la palabra, que es Cristo mismo. Así que si encuentras un teologuito de estos que hay por ahí, que han sido presidentes de seminarios y biblistas y traductores y vendedores de pasajes, que quieren con esa ambivalencia tratar de meter un modelo macho, mujer, mujer, es abominación. Su interpretación son de falsos maestros, gente que se han tratado de meter en los púlpitos para complacer a la gente, sacarle el dinerito y según el grupo en que están, así se acomodan. No, vete a Mateo 19, lee lo que Cristo dijo, vete a Génesis capítulo 2, mire el modelo del matrimonio, varón y hembra, hombre y mujer. Luego te vas a Efesios, la epístola Paulina, a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, y te lo explica también, y explica los roles del hombre y los roles de la mujer, porque hay roles. Aunque la Procuraduría de Mujeres no establezca ni quiera reconocer que hay roles entre hombre y mujer, los hay, porque es la naturaleza. Te lo tengo que repetir porque con eso se han ido a confundir niñez, a confundir la juventud en este país. Se ha metido un espíritu satánico de confusión en el pueblo. Pero ¿cómo uno sale de ahí? Mirando la palabra, escuchando la palabra, dándole el fundamento. Y tú que me estás escuchando, que estás en esta programación radial y de las redes, ¿qué puedes hacer para sacar a tus hijos de la confusión? Leerles la palabra, orar por ellos. Dios, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Despiértalos, vuélvelos en sí. Que miren el modelo, el modelaje que tú le estás dando como esposo o como madre o como mujer, que se supone que sea de mujer de Dios. Pero el matrimonio, además de compañía, tiene también lo que es la integración que dice la Escritura. La Escritura dice que deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Fíjate que en Génesis 2:22 Dios hace la mujer y la trae al hombre. Y al hombre le dice, mira, yo te la traigo, pero tú ahora te unirás. Unirás es un verbo que va en un presente continuo hacia el futuro. Por lo tanto, es un proceso que toma toda la vida. La unidad en el matrimonio va creciendo, se va desarrollando. Y hay dos palabras que usa la Escritura que son interesantísimas. Y dice
que va echando raíces, que eso implica un crecimiento orgánico. Y está el edificar. Edificar es que yo construyo siguiendo unas reglas, siguiendo lo que Dios ha establecido en la palabra. En uno lo hago por obediencia, y esa obediencia a la palabra de Dios me permite crecer, me permite madurar, me permite ser mejor ser humano hoy de lo que fui ayer. Y mañana seré mejor ser humano de lo que soy hoy. Porque estoy en crecimiento constante. Hay una expresión que usa la Escritura, hasta la estatura de aquel varón perfecto al modelo de Cristo. Y seguimos creciendo y seguimos creciendo y seguimos creciendo. Eso es uno de los enfoques. El segundo es que voy edificando. Y para edificar sigo los códigos establecidos para esa construcción que está en la palabra. Que tiene, por ejemplo, en esta integración, por ejemplo, cuando habla, se unirá a su mujer y serán una sola carne, pues está el aspecto sexual que Dios creó para el matrimonio. Dios establece, entre otras cosas, la expresión de relación sexual para la conexión y comunicación entre esposo y esposa, pero le da el privilegio de procrear, de traer vida a este mundo por medio de esa interacción sexual. Porque cuando un niño llega una criaturita al mundo a través de una familia, a una familia, tiene más probabilidades de crecer y desarrollarse en un ambiente sano, donde es amado, donde es esperado, donde es deseado, donde ese matrimonio se une, esos padres hacen el mejor esfuerzo para que esas criaturas se puedan desarrollar. Por eso es que cuando hay un matrimonio y les llega su hijo o su hija, cambian muchas ideas, cambian muchas prioridades. De momento, algo que era prioritario, como el lugar donde están viviendo, pues mira, cambió posiblemente. Los horarios cambian, asignarse qué va a hacer cada uno, quién lo va a cuidar, a dónde lo llevan si es que lo van a llevar para cuidar, porque ambos trabajan, todo ese tipo de cosas, o si alguien deja de trabajar para tener que criarlo una temporada. O sea, cambian en un matrimonio de verdad, cambian las circunstancias, pues nos ajustamos y tratamos de cumplir ese propósito cardinal que dice la Escritura, que tiene que ver con los hijos. Por eso es que hay que ir a la palabra. Te busca aquí, va a encontrarse con el Salmo 127. Y el Salmo 27 te dice que los hijos son herencia de Dios, que vienen de Dios, que los padres deben estimar el fruto del vientre. Nadie nace por casualidad, nadie nace por error. Tú no eres un ups que dijeron ahí en tu vida, no, tú estás en el propósito divino y tú naciste y hay un plan de Dios para ti. Y Efesios capítulo 2 y verso 10 dice que fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios las preparó desde el principio para que tú vivas en ellas, para que entres en esa voluntad de Dios y buscando esa voluntad de Dios, cumplas ese propósito divino. Y si logras cumplir ese propósito divino, vas a ser de bendición para tu familia y para todos los que te rodean. Por eso es que el matrimonio no es que sea para procrear, pero parte de las consecuencias de un matrimonio en la procreación. Es que no todos procrean. Pues claro que no todos procrean. Algunos no han podido procrear, han tratado, ha sido difícil, no han podido. Por eso es que hay un mecanismo que es bíblico, se llama adopción. Y hay niños que llegan a este mundo que por alguna razón sus padres no los pueden tener o ocurrió alguna situación. Y hay estos hogares, estas familias que están en disposición de recibirlo. Y existe ese mecanismo en la ley que se llama adopción, está en el Código Civil. Y hay un departamento completo de familia que tiene unos procesos administrativos que van dirigidos a tratar de asegurarse de que la criatura que no puede estar en su hogar natural y biológico, pues pueda ir a otro hogar donde sea recibido, amado, valorado, nutrido, educado, cubierto en su salud, que ese ser humano pueda desarrollarse para el plan de vida. Y entonces en el mecanismo de adopción es interesante, pues eso viene desde antes del derecho romano. De hecho, el apóstol Pablo lo usa como una figura jurídica para explicar la relación entre Dios Padre y nosotros sus hijos, que en Cristo Jesús nos adoptaron. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios, aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Y ese mecanismo de adopción permite a una familia
que no ha tenido esos hijos, integrarlos a ellos como parte de su familia. Y tienen todos los derechos y obligaciones y deberes de esa familia como si fuera familia biológica. Y tienen los mismos derechos de sus hermanos, aunque no son hermanos de sangre, pero están adoptados e integrados a la sangre jurídica por medio de la adopción. Y hay grandes ejemplos ¿verdad? Gente famosa que ha sido adoptada, porque hay hogares que, como dice la Escritura, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Recibieron esas criaturas y el plan de Dios se dio en la vida de estos. Por eso es que el matrimonio no es cualquier cosa, tiene una integración, que han sacado la función de la integración y la sexualidad fuera del matrimonio y la han comercializado. Sí, pero las prostitutas no practican eso para tener bebés, lo hacen para tener dinero. Así que sacas un elemento que Dios creó para el matrimonio y lo extrapolas y lo metes en el comercio de los hombres. Y ahora han tratado pues de torcer la ley y de desvirtuar esto para legalizarlo como si fuera un empleo, retando el propósito divino. Por eso es que Primera de Corintios, y yo les quiero citar esa palabra, Primera de Corintios, capítulo 7, vamos a buscarlo aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Se los voy a leer estos primeros versos. Dice lo siguiente: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a la esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlo por falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no de un mandato. Fíjate que lo que establece la palabra es que Dios regala esa intimidad sexual para que el matrimonio lo practique. Que fuera de eso, pues trae unos riesgos. ¿Por qué? Bueno, porque la promiscuidad puede traer enfermedades venéreas, puede traer una serie, ¿verdad?, de cosas que puedan traer un niño al mundo que no es deseado, que va a tener pocas oportunidades o menos oportunidades que si estuviera dentro de una familia, porque criar sola no es tan fácil, o criar solo tampoco. Por eso es que el amor es obedecer a Dios. Puede estar en 1000 idiomas. La palabra amor se conoce en todos los idiomas del mundo. Pero Dios es amor, que es la fuente de amor. Y obedecerlo es amor. Tener amor es poner por obra la palabra de Dios. Y dentro de esas características que tiene el matrimonio está lo de hacerse compañía, lo que es esa idoneidad, que es única del matrimonio, donde hay conversaciones y cosas que solamente se guardan en esa intimidad matrimonial. Estamos mirando que hay conexión íntima sexual y que hay una de las consecuencias del matrimonio pudiera ser la procreación de niños y que eso les da un ambiente más estable y más seguro para poderlos criar. Pero también, fíjate qué interesante, el matrimonio desarrolla una identidad propia que es única de cada uno y que eso lo tienen que descubrir según va pasando el tiempo. Según van creciendo, se van ajustando y ahí hay cosas pues que empiezan a pulirse. Aunque yo no renuncio a mi identidad propia, ciertamente me adapto y tolero y soporto y me soportan y me toleran cosas para ir alimentando la relación. Por eso es que la comunicación es bien importante. Por eso es que no debe haber secretos en un matrimonio. Esa figura que dice Génesis capítulo 2 y verso 25, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa expresión metafórica o descriptiva lo que implica es que en el matrimonio no hay secretos,
que no puede haber algo oculto, eso de que tienen una cuenta de banco por allá que la mujer no sabe, eso de que tienen, qué sé yo, otra cosa allá escondida en yo no sé dónde, eso es tóxico, eso es un modelo enfermo, que es de la escuela de la serpiente, no es el de Dios. En el de Dios está todo expuesto, no hay nada que esconder, que cuando uno comete un error uno lo confiesa, como dice Proverbios 28:3, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, y entra el perdón, y entra la sanidad, y entra la liberación, y tienes un ambiente de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando hay algo oculto, cuando hay algo secreto, entra la mentira. Y Satanás es padre de toda mentira. Y hay gente que se pasa, ¿verdad? Olvidándose de ese propósito divino. Por eso yo te exhorto a que mires esta escritura, a que trabajes esa identidad única que es la de tu casa. No hay dos familias iguales. Frente a una circunstancia pueden haber decisiones similares, pero estilos distintos de implementación. Puede que ser que lo común, lo sensato sea llegar a este punto. La manera de llegar a ese punto puede variar por familia. Y no todos lo tienen que hacer igual, porque cada una tiene sus particularidades. Por eso es que uno no puede establecer unas normas que apliquen a todo el mundo en cuanto a estilos de vida de familia, pues cada familia es única, pero tiene un rol donde se aprenden los fundamentos de la moral, los valores, el trato entre los componentes de esas familias en el hogar. No es en la escuela, no es en la iglesia, es en la familia. La familia es una escuela. Por eso tú ves que una de las grandes cosas que distingue al pueblo judío es la enseñanza. El pueblo judío, su casa es una escuela. Esto palabra que yo te mando hoy, le dice Dios al cabeza de familia. La aprendes tú y se la enseñas a tus hijos. Y se la enseñas a los hijos de tus hijos. Todas las generaciones tienen que ver esa palabra de Dios en una vida práctica. Y una de las cosas que distingue algunas culturas como los egipcios son sus grandes construcciones, sus pirámides. Otros tienen otro tipo de expresión cultural por los cuales son conocidos, quizás por sus sistemas de carretera, quizás por sus tradiciones deportivas, pero este pueblo por la enseñanza, que el hogar es el fundamento y es la escuela. Por eso es que en el ritual judío el niño es circuncidado al octavo día para marcar un pacto que había bajo el Antiguo Testamento. Se presenta en el templo con su familia para pagar la inmundicia a los 40 días, la inmundicia de la mujer. Y tú ves que a los 12 años se presenta a los rabinos, porque los primeros 12 años en esa niñez la familia enseña la genealogía, las leyes, las tradiciones, los rituales, todo eso se trabaja en familia, se hacen esas historias, pero a partir de los 12 años en adelante, los rabinos en la sinagoga le enseñan la interpretación de los textos. Por eso es que Cristo está hasta a los 12 años, tú ves que se cumplen los 3 rituales en él, y después hay un silencio hasta aproximadamente los 30 años cuando comienza su ministerio. Hay un silencio entre los 12 años y los 30. Pero los primeros 12 están retratados aquí con una serie de eventos que te demuestran que aprendió palabra, que se sujetó a sus padres y que sus padres le enseñaron fundamentos. Así que parte de los roles que tiene la familia son una escuela. Deuteronomio capítulo 6. Y esto lo enseñarás a tus hijos y estando en el camino y estando en tu casa, al acostarte, al levantarte. O sea, te describe la relación íntima de la familia. Ahí tiene que haber palabra de Dios. Ahí tiene que haber un modelaje, una enseñanza. Así que hay un llamado de Dios aquí a que hagan las cosas correctamente. Cuando voy a Primera de Corintios capítulo 7, ya sabes, hay una santificación que hay en la intimidad que se le regala al matrimonio. Cuando voy a los versos, aquí mismo, 25 en adelante, vamos a buscarlo, de Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 7, los versos 25 en adelante.
Ahora pues, con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que le voy a transmitir a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no procures casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselo. Déjenme decírselo de la siguiente manera, amados, en estos términos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto va a desaparecer. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que empezar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo y en su espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerle restricciones. Mi deseo no es mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Y por ahí sigue hablando, es el pasaje legendario que habla de que cásense antes de estarse quemando. A lo que voy. El matrimonio es una relación única y distinta. No es un contrato como quieren hacer ver por ahí. Los contratos tienen unos fundamentos legales. El matrimonio es un pacto. El contrato no cambia a nadie. El pacto sí. El contrato establece unos roles y unas cosas que hay que cumplir y se dan por cumplidas las obligaciones. En el pacto es orgánico. El pacto arropa la vida. El pacto arropa ideas, intereses, emociones, el afecto. Todo eso está en ese pacto del matrimonio que no está en un contrato. Por lo tanto, no puedes comparar el matrimonio con un contrato como lo miran habitualmente, porque la Biblia te dice que tiene dos elementos que la ley no tiene: amor y santidad. Amor porque Dios es amor y ningún contrato fuera del matrimonio tiene amor, porque es un pacto, porque es único, porque Dios está presente en el mismo, y tiene santidad, porque ese matrimonio debe vivir alumbrando a otros con su ejemplo para que la gente se convierta a Cristo. Lo digo de esta manera. Una de las funciones del matrimonio es dar un ejemplo en el cual la gente que los vea quiera conocer al Cristo que esas personas le están sirviendo. Estamos en este día hablando de la voluntad de Dios para el matrimonio. Estamos usando la Biblia, la poderosa palabra del Señor, para que aquellos que estén en ese proceso de armar su vida de familia, de escoger con quién casarse, pues sigan las indicaciones de la Escritura para que tengan una vida más placentera, más bendecida, puedan estar más preparados para enfrentar las dificultades. Y estamos mirando el patrón que establece la palabra de Dios. Lo que Dios estableció desde el principio con el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cristo mismo, estando en la faz de esta tierra, se lo explica a escribas y fariseos, donde le dice que desde el principio varón y hembra los creó y que Dios los unió, ¿verdad? O sea, que la relación hombre-hombre y la relación mujer-mujer no es bíblica, no tiene la bendición de Dios, no es parte del plan divino y no se origina en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, sino que se origina en Génesis capítulo 3 bajo la escuela de la serpiente, de lo diabólico, de lo antagónico a la palabra de Dios. Que esa práctica es abominación a Jehová, que reta lo que dice esa poderosa palabra, y que unas personas que estén bajo esa situación tienen tiempo de detenerse, de arrepentirse, de reconciliarse con Dios primero, arreglar su vida, disolver lo que está malo y vivir conforme al propósito
divino. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Pero te estoy explicando que el matrimonio no se origina en la ley, por eso es que el legislador podrá escribir ahí todo lo que quiera, pero no puede chocar con lo que dice la palabra de Dios. Y si lo hace, los que vivan bajo ese modelo que choca con la palabra de Dios no tienen paz, tienen mucha crisis, hay muchas ansiedades, depresiones, le abren la puerta a la mentira, a la descomposición de esa familia. Por eso mirábamos que el matrimonio es único, es un pacto donde es distinto a un contrato. Los contratos tienen menos propósito que lo que es un pacto. Contratos se dan por cumplidas las obligaciones y se acabó el contrato. En el pacto no, el pacto mantiene una unidad. El pacto es algo más orgánico. Es de los que entran en ese pacto crecen. En el pacto del matrimonio la gente es transformada. La gente va madurando, va creciendo, va entrando en otras etapas. Cada etapa trae algo nuevo. Por eso vemos que tiene darse compañía entre ellos. Vemos que hay una integridad, hay una conexión, hay una interacción, está la intimidad sexual, la intimidad espiritual, la intimidad psicológica, la intimidad social, la intimidad física, se contrasta. El apóstol Pablo, te leía yo en la hora anterior de este programa, que el soltero tiene unas libertades para hacer una serie de cosas que el casado no tiene por las obligaciones que tienen. Y él lo enfoca como que tienes más tiempo para servir a Dios porque tienes menos obligaciones familiares. Y tremenda experiencia que él describe, que de hecho era el caso de él. Pero cuando miramos entonces lo que es la vida de matrimonio como tal, vemos que en esa sentencia que hay en Génesis capítulo 2, por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Habla de una vida en conjunto, habla de una vida de conexión, donde ya las decisiones son colegiadas, por así decir, o que afectan, ¿verdad? Al otro. Por lo tanto, hay una vida integrada que cuando tú vas a formar tu familia tienes que observar que no se conecten dos personas que sean desiguales. Y esta parte la quiero explicar. Fíjense que en el matrimonio no hay jerarquías, que lo que hay son roles en el hombre y roles en la mujer, que ambos se complementan. Ese es el enfoque de Dios, que conectados juntos crecen y se desarrollan. Y hay bendición sobre esa casa. Que cuando tú vas a escoger una compañera o ella va a escoger el compañero, tienen que mirar que tengan cosas en común. Tienen que tener, por ejemplo, una conexión en comunicación, que puedan desarrollar su diálogo y en ese diálogo ver cómo piensa uno, cómo piensa el otro, ver las ideas. ¿Y qué debe mirar una mujer que está empezando a tener una relación con un hombre a ver si se casa con él o no? Pues cómo él valora tu pensamiento, cómo te trata, si te grita, si no te grita, si te humilla con lo que te dice. Hay un proverbio que dice, hay palabras que son más fuertes que un golpe de espada. Si hay cinismo, si hay sarcasmo, si hay desprecio, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Ya tú vas viendo por dónde va esto. Pero si tú estás demasiado desesperada por tener un compañero y no miras esas indicaciones en el camino, si por ejemplo tú estás con él ahí, te dice, ay, no seas bruta. Pues mira, despierta mujer porque ya tú estás viendo que no te está valorando. Se atreve a decirte eso. Y ese es un principio de maltrato emocional porque ya está empezando a socavar, a denigrar. No es que él sea malo, no es que te quiera hacer daño, pero lo está haciendo mal. Entonces inmediatamente en la verdadera comunicación tú le dices, espérate, no me gusta eso que estás diciendo. No me siento bien con lo que estás diciendo. Me estás denigrando. Y ver la reacción de esa persona, si reconoce su error. Si no lo reconoce, estás a tiempo para irte a correr. Porque si en algo tan sencillo como eso no admite su error, vas a vivir un infierno. Por eso es que cuando se habla de que no se unan en yugo desigual, hay gente que no hacen conexión, no van. Y por ejemplo, una de las cosas que tienes que mirar es qué tipo de adoración tiene, qué religión tiene. Que eso es una de las cosas que
que hay que mirarla, qué fe tiene, porque la fe te lleva a la acción. La fe que tú tienes debe demostrarse en un estilo de vida. Y si la persona no tiene fe en Dios, la persona es su mismo Dios. Eso está en Génesis capítulo 3. Eso no me lo inventé yo. Cuando el hombre quiere ser igual a Dios, cuando el hombre se cree que puede ser Dios, cuando el hombre cree tan soberbio que descarta lo que Dios dice en su palabra porque Él establece las reglas de juego. En serio, si Él establece las reglas de juego, tú no sabes qué esperar porque puede cambiar. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Son ambivalentes, son inconstantes, no tienen constancia en sus caminos. Y hoy son una cosa y mañana son otra. Y tú ves ese cambio camaleónico, que en una pared blanca son blancos, en una pared amarilla son amarillos, en una pared verde son verdes. Sí, se cambian, se adaptan, ¿no? Tú no sabes qué esperar de esa gente. Por lo tanto, si tú tienes tu adoración y tu religión y te vas a conectar con otra persona que tiene otra adoración distinta y otra religión, yo te hago la pregunta, al casarse, ¿cómo van a adorar? O cada cual va a estar adorando por su lado en su propia religión. Eso es número uno. Número dos, está bien, tú vas a un sitio y yo a otro, perfecto. Y cuando tengan un hijo o una hija, ¿a dónde van a ir a adorar? ¿A la de él o a la tuya? Cuando tú miras el modelo cristiano es incompatible con todas las falsas doctrinas y sectas que hay por ahí. Yo no puedo llevar a mi hijo y encauzarlo a los dioses, a los Baales, a Mamón, a Astarte, a Astarot, a Temis, que es la diosa de los narcotraficantes, que ahora la han tratado de meter en la justicia en Puerto Rico, porque el narcotráfico mete las pezuñas en todos lados. ¿A dónde los vas a criar? No, pastor, que ella cambia cuando nos casemos, él cambia cuando nos casemos. No, ningún cristiano puede casarse con una santera o una mujer cristiana casarse con un babalao o un palero. Es que no, son dos mundos totalmente distintos. El cristiano está en el mundo de la luz, los paleros y santeros en el mundo de las tinieblas. Estos adoran a Dios, estos adoran sus deidades, estos adoran al Dios de los cielos, estos están camino a adorar a Satanás, es parte de su mundo oscuro. No puede haber esa mezcolanza. Orarás por ellos para que se conviertan y que Dios los bendiga y que la gracia y la misericordia de Dios los arrope y que vuelvan en sí. Yo conozco cientos de personas que estuvieron en ese mundo oscuro, que se convirtieron en el camino y le sirven a Cristo y tienen tremenda familia. Pero si tú estás soltero y tú estás soltera y tú sabes que la religión va a traer problemas, las religiones islamistas, donde en los primeros años te dejan aletear con tus hijos, pero después de ciertos años el hombre agarra ese nene y te puedes quedar sin él. Eso ocurre en montones de situaciones de custodia y problemas de religión, el trato que te dan como mujer. Hay religiones que la mujer puede ser disciplinada, que la mujer se le puede pegar, como ocurre en el caso del Islam. Busquen los comentarios del Corán que están hay unas buenas páginas en España. Como estuvieron metidos en España unos cuantos siglos, hay bastantes comentarios en español sobre lo que es esa relación marido y mujer. Por eso tú ves en algunos videos y noticiarios una mujer en la calle que el marido le da con un palo frente a todo el mundo porque la está disciplinando. Acá en el mundo occidental eso es un acto criminal. Eso no es la porquería esa de las charias y todo ese tipo de cosas. No. Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios le dice al hombre que tiene que tratar bien a su mujer. Que si no la honra como vaso más frágil, su relación con Dios está estorbada. Que maltratar a la mujer es pecar contra el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que amar no incluye maltrato. Que cuando tú amas, tú no maltratas. Cuando tú amas, tú no humillas. Cuando tú amas, tú no eres tacaño, ni eres avaro, ni eres codicioso, sino que inviertes en tu familia, inviertes en tus hijos, inviertes en tu mujer. No se puede ser marido y tacaño. No se puede ser padre de familia y codicioso. Pero esos son detallitos que te da la palabra de cómo debe vivirse esa conexión como familia. De hecho, hay un himno precioso. Lo canta un matrimonio, se llaman Abraham y Berlitza, se llama Marte. Y yo quisiera que oigas esta palabra cantada. Es una palabra de Dios cantada, que medita en la misma. Si ya tienes tu matrimonio, medita en ajustarlo a lo que es obedecer a Dios. Si todavía
te has casado, tú estás en tu soltería, evalúa antes de meterte en tu relación si vale la pena sacrificar tu soltería y si el yugo es igual o desigual. Si tú ves que hay unas cosas que no cuadran, sal corriendo desde ahora porque estás a tiempo. No te metas para tratar de cambiar a la otra persona porque la gente no cambia, solamente Dios los cambia. Continuamos mirando lo que es un yugo igual o desigual, que desde antes tú tienes que mirar lo que es tu novia o tu novio, ver su familia, los intereses que tienen, los valores que tienen, porque si te metes en un yugo desigual y no dialogan una serie de cosas desde el principio, vas a tener una relación que va a ser más difícil adaptarse. Hay gente que se han podido adaptar en esos yugos desiguales, pero han vivido con un dolor, una crisis, unas peleas, unas cosas horrendas que se van acumulando a través de los años. Y tienes que mirar, por ejemplo, las costumbres que tienen como familia, que celebran, cómo se tratan, si hay respeto, si no hay respeto. Eso se va descubriendo en la relación de amistad que después desemboca en un noviazgo. Primero tiene que haber amistad, uno comparte. Si no puedo compartir con la familia de ella, porque hay algo ahí medio turbio, pues ya tú sabes que hay unas cosas en esa familia que son dolorosas y tienes que ver cómo eso ha afectado a tu novia, por ejemplo, o a tu novio. Cuán dañado puede estar en su psiquis y en sus emociones por la crianza que han tenido. Porque una vez la persona, ustedes se casen, tienen que vivir su castillo, su mundo, empezar a armar la relación. Y si la persona llega herida y no ha sanado unas cosas, pues tiene ahí guardado en el corazón una amargura que va a salir para afuera en algún momento. Y tienes que mirar eso. Así que antes de meterte, tienes que averiguar bien cómo se administra, por ejemplo, cómo es su vida financiera, si presupuesta, si no presupuesta. Gente que eso es una cosa, tiene una fiebre de algo en específico y gasta cientos de dólares, tiene el noviazgo. Y allá el hombre se van a casar y vamos a casarnos y estamos a casarnos. ¿Y qué hace el tipo? Necesita un carro y en vez de comprarse un carro, qué sé yo, módico, para tratar de resolver su problema de transportación, pues se compra un carro de esos bien lujoso porque quiere estar quiere estar en la última moda y se mete en un pago espectacularmente alto. Pues ya el mensaje de él es que el matrimonio no es tan importante, o sea, sus prioridades económicas están en otro sitio, reduce su capacidad de tener modus vivendi, distinto a meterse en un carro más módico para cuando esté casado pues pueda ajustarse, ver cómo les va. Si tienen bendición y tienen bastante ingreso y quieren tener un carro mucho mejor, pues amén y gloria a Dios, si lo pueden pagar. Pero observa esas conductas, observa cómo esa persona gasta lo que tiene o cómo lo invierte. Y eso es fundamental porque donde está su tesoro, estará su corazón. El tesoro tiene que estar en la familia, primero en el reino de Dios y en la familia. Una persona que diezma y ofrenda, adora a Dios con lo que tiene. Y todo lo demás es para su familia. Pero sus prioridades no están ahí, no va a cuadrar esa economía nunca. Por eso es que no podemos unirnos en qué, en un yugo desigual. Tienen que estar igualmente comprometidos para Dios. Reconocer el llamado que tiene uno y que tiene el otro. Si yo me voy a casar con una mujer que tiene un llamado de Dios en algo, pues debo reconocer eso y que mi experiencia matrimonial con ella apoye eso y no lo obstaculice, no lo bloquee, no sea algo que sea una piedra en el zapato de ella o viceversa. Estas mujeres que les gusta un hombre de Dios, pero ellas tienen una vida un poquito más suelta, más al garete, como decimos, y se está metiendo con un religioso que tiene un llamado de Dios. Mujer, si tú no crees en eso, pues no te metas, déjalo ir, no lo dañes, porque si esa persona tiene un llamado de Dios y tú te vas a meter ahí y tú no te vas a convertir ni lo vas a apoyar, pues tu interacción con él lo va a limitar ministerialmente. Por eso es que no cualquiera puede casarse entre sí si no tienen unos intereses en común. Lo pueden hacer,
pero el camino va a ser mucho más difícil y mucho más tortuoso. Tienes que considerar el nivel de madurez en el que está. Miren, hay yugos desiguales aún dentro de las mismas iglesias. Gente que son creyentes, pero el nivel de compromiso de uno no es igual que el del otro, el nivel de madurez de uno no es igual que el del otro. Y eso también hay que mirarlo. Una niña que va bien, esa muchacha va pintando bien, tiene unos planes, ella quiere ser tal cosa en la vida y de momento llega él, que es un siervo de Dios en la iglesia, le corta las metas, ya ella entonces empieza a bajar el estándar de hacia donde ella quiere ir, porque no hay un entendimiento. Y si ella tiene que empezar a sacrificar sus metas para empezar una relación, ahí hay algo que no está bien. Ahí hay algo que está desigual. Al contrario, que ella se prepare, que se capacite. Casos que yo he visto de el hombre no la deja ni manejar un carro, no la deja ni sacar licencia. Eso es un grado de control. Eso es un pulpo encima de una víctima. Se está tragando un cangrejo en el agua. O sea, no están viendo eso. Ay, es que me cuida tanto, es que quiere. Óyeme, y si a él le pasa algo alguna vez y necesita que alguien lo lleve a un hospital y no te funciona el 911, si tú sabes guiar por lo menos, puedes tratar de llevarlo a un hospital o hacer unas gestiones. O sea, cosas tan sencillas como esa. Es que me lleva a todos sitios, no me suelta ni en las cuestas. Eso es casi una sombra. Ahí hay algo tóxico. No es que la quiera mucho, es que la está ahogando. Ahora en el enamoramiento se ve bien, pero en la vida real no hay confianza. En la vida real ahí lo que hay es un grado de control extremo. Abran los ojos. Mira si tienes un yugo desigual. ¿Qué personalidad tienes? Si es una personalidad estable, si esa persona está enojada y de momento está contenta. Tú ves esas dos reacciones tan distintas en tiempos tan rápidos, en fracciones hasta de segundos. Hay algo que no está bien. Y estás a tiempo para salir corriendo. Considera, ¿verdad?, esa espiritualidad de esas personas con la cual tú estás interactuando, si están conformes a ese propósito divino. Si la relación los lleva a congregarse, a servir a Dios, a prepararse, a capacitarse, a detenerse en un momento dado y decir, espérate, aquí hay algo que no está funcionando bien, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar consejería, vamos a recibir terapia, porque a veces una mirada desde afuera de alguien que tenga el entrenamiento nos puede ayudar a manejar algunas situaciones y tomar algunas decisiones, ver las opciones quizás un poquito más claras, o acabar de hacer lo que tenemos que hacer, o posponer otras, o ver qué manejo necesitamos. Así que esto es importante. También está evaluar la parte esa psicológica de la persona, cuán compatibles son intelectualmente, ¿verdad? Que puedan tener, y eso se descubre en la conversación. No es que tengan grados académicos, es que tengan conexión, que pueden desarrollar temas de todo en la vida, desde la crianza de los hijos, hasta las opciones de escuela, hasta el lugar donde viven, hasta la decoración que van a tener, hasta cómo van a trabajar en un patio, qué van a remodelar, qué tienen que pintar, qué cosa hay que cambiar, a dónde quieren ir, dónde desearían viajar, qué dieta quieren hacer, si hacen ejercicio, no hacen ejercicio. Todo ese tipo de cosas son objeto de conversación. La congregación, congregarte, que cuando salgan del templo hablen de la palabra que les ministraron, cómo esa palabra te edificó, que yo tengo que cambiar. Todo ese tipo de conexión te ayuda, ¿verdad?, a evaluar psicológicamente las emociones, la estabilidad, la madurez, porque la gente se puede enojar, pero la Biblia dice, oye, enójate, pero no permitas que ese enojo te dure un montón de tiempo porque eso te va a comer por dentro. Y si la persona está enfogonada de eso, que no te llamó y lleva unos días por allá y tú estás en ese noviazgo, déjalo ir. Cántale el corito de la merenguera, que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida, pero no te quedes ahí porque si te quedas ahí en ese noviazgo ya tú sabes que van a haber temporadas donde no te van a hablar. Va a haber temporadas donde la gente se va a desaparecer, donde hay una desconexión. Lo viste en el noviazgo, habían unos avisos en el camino, habían unas banderas, unas bombillitas que se prendieron, pero tú tienes esa idea que dicen, ay, pastor, ella cambia cuando nos casemos. ¿En serio? Eso no es así. Mira su situación, ¿verdad? Su conexión con su familia, eso influye mucho. Un hombre es en relación a todas las mujeres de su vida
lo que su relación con mamá armó. Aquí le quiero hablar a las mujeres que están criando solas. Pocos hombres están criando solos, pero puede haberlo. Tienen que tener cuidado con el patrón de vida que están viviendo, porque quizás estás con tus hijos en tu casa y entras en otro tipo de relación o relaciones. Y hay mujeres que no guardan su testimonio, que no se cubren, no se cuidan, y ese entra y sale de varones a su casa, teniendo hijos e hijas que están mirando eso. Eso va impactando la psiquis de tu hijo. Ese entra y sale de hombres allí, que eso has cambiado de hombre unas cuantas veces y viendo eso, que no hay ningún matrimonio, no hay una relación formal, lo que hay es una relación de picaflor, va, pica y se va. Eso le taladra la psiquis a tus hijos. No, que ellos no se dan cuenta, ellos son maduros, no. Le estás triturando la psiquis a tus hijos, para que lo veas más claro. Una de las razones por las que un hombre pelea cuando le mentan la madre. Eso es de la cosa más impresionante, hay que pelear por eso. ¿Y por qué? Bueno, porque mamá es la mujer perfecta, o sea, mamá es el prototipo de mujer que es el modelo. Y si ella me está dando un estilo de vida donde ella es promiscua, si ella me está dando un estilo de vida donde no se guarda, está triturando mi emoción, mi modelo de mujer se rompe. Y eso se afecta. Así que cuando interactúe con otras mujeres en la vida, esa lámpara está ahí alumbrando algunos segmentos de su vida. Por lo tanto, tienes que mirar cómo es su vida familiar antes de meterte con ella. Ella antes de meterse con él, ¿qué formalidad trae? ¿Cómo trata a los hijos de su matrimonio anterior? Si está al día o no está al día en las pensiones, porque por ahí andan algunos buscando cacheteros, vividores, que son parásitos. El parásito se le pega a un organismo vivo y lo va desangrando y lo va acabando hasta que lo mata y sale de ahí y se mete en otro organismo vivo. Continuamos mirando elementos a considerar en ese yugo, cuán igual pueda ser, qué elementos debes evaluar para entrar en una experiencia matrimonial. Hemos visto la parte espiritual, que es fundamental, deben estar unidos en la fe, eso es parte del proceso, o que por lo menos apoye al otro en su expresión de fe, que no haya esa tirantez, que no cause una división. Lo otro es la cuestión psicológica, el aspecto de la compatibilidad intelectual, de la estabilidad emocional, de la madurez que tiene la persona. Si está dispuesto o no a formar familia, porque esto es importante, porque pudiera llegar un niño a la relación y eso pues cambia todo. Y modifica, ¿verdad? Muchas metas, posiblemente las pospone. Tenemos que mirar también un aspecto que es interesantísimo en cuanto a lo espiritual y lo psicológico. Yo quiero leerte del pasaje del libro de Ruth, donde Ruth responde unas experiencias a Orfa, donde le dice a Noemí, le dice a Noemí lo siguiente. Dice, mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú debes hacer lo mismo. Pero Ruth le dice a Noemí, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí yo moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Eso se ha tomado, interesantemente, como uno de los votos para que un matrimonio lo considere, donde aquí no hay ambaje, donde lo que dice esa palabra poderosa, mire, lo estoy leyendo en esta nueva traducción viviente. Te la voy a leer en Palabra de Dios para Todos, porque de verdad que es impactante cuando Noemí le dice, hijas, váyanse, porque no tienen que irse conmigo, váyanse, regresen a su tierra. Y aquí viene la parte donde le dice, un momentito, dice, no me obligues a abandonarte y a separarme de ti. A donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa.
Solo la muerte nos separará. Fíjate que eso recoge la parte psicológica, la parte, ¿verdad?, emocional, y hasta la parte espiritual. Y cuando la gente pacta en un matrimonio, debe ser así, con un contenido tan impresionante como ese, que acuérdate, el matrimonio es un pacto que amarra las emociones, amarra la salud, amarra la economía, amarra los planes, es algo orgánico, es un cuerpo que se forma, serán una carne. Cristo es cabeza, Cristo es fundamento, el Espíritu habita en la experiencia matrimonial, pero también está la parte física. En la parte física es interesante porque tienen que gustarse de alguna manera, tiene que mirar al otro y ella mirarle, tiene que haber algún tipo de atracción. Algunos miran la edad, la estatura, el origen étnico, todas esas cosas físicas que no son fundamentales, pero influyen en la determinación. ¿Cómo se ve esa persona? ¿Cómo es su salud? Esta parte es importante porque quiero trabajar esta parte un día como hoy precisamente, donde hay mujeres que están solas o quizás hombres que están solos, pero más se den las mujeres y aparece alguien que les interesa, tienes que averiguar cómo está su salud, porque no es justo que en una etapa de tu mayoridad de edad, donde te has guardado toda tu vida, donde puede que tengas o no tengas hijos, te guste una persona y aparezca y sea una persona enfermiza, una persona que tiene unas condiciones de salud, que tú en vez de tener ahora un novio o un marido, lo que vas a tener es un paciente que cuidar porque de la nada vas a pasar a ser una enfermera. Detente un momento, observa bien, no es justo tirarte una carga ahora que no te corresponde, tirarte una carga ahora que no es de Dios para ti, tirarte una carga ahora que no es justo. Y hay gente que se vende lo más bien, pero están con un récord médico, pero tóxico, se mueren en cualquier momento. O te duran con una cronicidad. Y no es justo entrar en una relación donde en vez de disfrutar tu soledad, te conviertas ahora en una trabajadora 24/7 con una persona que básicamente es un desconocido porque no tienes un proyecto de vida con él, distinto a unas personas que han tenido hijos en común, que ya hay otros factores. Y yo te lo digo porque algunos están por ahí pelados, no tienen nada, están sin techo, buscando techo, buscan una mujer soltera, viuda, divorciada, que tenga un techo y como buenos parásitos que son, se les meten en la vida. Si te está pidiendo la firma para un préstamo, eso es un buscón, eso es un vividor. Sal corriendo de ahí ya. No, porque tiene un negocio y tú sabes, y allá siempre tienen un proyecto, siempre están hablando algo, son unos soñadores, pero el factor común es pedir. Y le piden a su familia, le piden a sus hermanos, le piden a todo el mundo, se meten camaleónicamente en las iglesias y dan un cantazo, cogen firme y jalan a correr y se desaparecen de la vida de la gente. Ese tipo de parásito hay que identificarlo. Por eso es que aquí tienes que evaluar bien la persona, mirar qué intereses tiene, cómo vive en su economía. Es más, lo puedes buscar en un informe de crédito. Entra en la plataforma de tribunales, como dicen por ahí los jóvenes, entra a Google y googléalo, busca por las redes, tira la información, trata de buscar a ver quién es, de dónde salió, cuántas experiencias de divorcio tiene, qué tipo de economía tiene, cuántas veces ha quebrado, a quién le debe. Porque una vez tú te metas en ese proyecto, no, pastor, yo hago capitulaciones, sí, puedes hacer capitulaciones, pero si vivimos bajo el mismo techo, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar la renta, hay que pagar mantenimiento, hay que pagar seguros, hay que pagar el crimen, hay que pagar un montón de cosas, hay que pagar la compra. Y si a la persona todo se le va pagando 3 pensiones que tiene que pasarle en 3 mujeres distintas, pues tú lo vas a mantener, ¿tú no crees? Por lo tanto, evalúa, busca información, porque si no entras en un yugo desigual. Yo te puedo decir esto, porque yo tuve una sala de relaciones de familia. Yo fui juez en una sala de relaciones de familia en un span de años de aproximadamente 2 años y medio. Yo vi más de 1,000 o 1,500 casos distintos en incidentes de alimentos, en incidentes de custodia, incidentes de divorcio,
casos de adopción, menos maltrato de menores. Fue una sala que tribunales se inventó, la primera sala superior de familia que fue a parar a unas facilidades de distrito fuera de un centro judicial, la Corrillo. Y aquello era como una sala de emergencia. Y tuve esa visión tan amplia de problemas que recurrían en un tribunal, que fue para mí como un doctorado en familia. O sea, ver las diversas dinámicas. La ley es la misma. Está la ley de evidencia para que la gente pruebe sus issues en el tribunal, pero cuando tú estás trabajando en casos de familia es como, tiene una proyección de impacto, no solamente en lo que tienes de frente, en la vida posterior de esas personas, que como yo digo en otras ocasiones, el divorcio no es que termine la relación, escúchenme bien, el divorcio modifica la relación. Pues la gente pasa a ser ex. En muchos casos que tienen hijos, siguen amarrados el resto de su vida en las graduaciones, ir a los hospitales, en las bodas, vienen un montón, vienen los nietos por ahí, vienen una serie de proyectos de vida que hay que tener la madurez para poder vivir el resto de tu vida. Y traigo esto porque hay gente que no considera esos aspectos espirituales, psicológicos, y no consideran esos aspectos físicos. Por lo tanto, evalúen bien antes de conectarse en esa relación. Si van a pactar, pacten bien. No se metan en una relación que sea, ¿verdad?, tóxica, una relación que no sea lo más balanceado posible, porque van a tener muchos problemas. Fíjate cómo dice 2 de Corintios capítulo 6, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo y yo los voy a recibir. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué tremenda experiencia esta palabra de Dios. Por eso yo te invito a que la mires, a que evalúes, ¿verdad?, a que entiendas lo que es entrar en una relación matrimonial, qué características tiene. Uno no se casa por casarse, uno no entra a casarse por llenar una soledad, sino que tiene que haber un propósito divino, una chispa de Dios en este asunto, donde te conecta, donde ambas personas tienen el interés de desarrollar esta relación dentro, bajo la cubierta de Dios, de su palabra, de lo correcto, de lo justo, de lo amable, de lo que es de buen nombre, de aquello que hay virtud en esa poderosa palabra de Dios. Como dicen los salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara palabra a otro día. O sea que la misma creación te habla. Evalúa tu vida, evalúa la relación en la que estás entrando y dile, Dios, guíame y dirígeme, que tu cielo declare su gloria. Continuamos hablando de la voluntad de Dios para el matrimonio. Y te he dado unas bases bíblicas que comienzan dentro de la explicación de Cristo en Mateo capítulo 19, de que el matrimonio lo creó Dios entre un hombre y una mujer. No es la relación macho-macho y la relación mujer-mujer. Esa sale de Génesis 3, de la serpiente, de Satanás, del averno, de las tinieblas, de la oscuridad. No. Tú vives en el mundo del reino de los cielos, del reino de la gloria de Dios, del resplandor de la gloria de Dios, el reino de su luz admirable, como Dios dice, como Dios lo estableció. Y desde el principio del programa te di la interpretación de los textos donde Cristo explica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que se establece desde el principio de la creación en Génesis, que Cristo lo cita en Mateo capítulo 19, y que el apóstol Pablo lo vuelve y lo menciona en la epístola a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5. 3 veces en la escritura. No es un problema de traducción, no es un error, no es que esto es machista, como dicen los grupos pedófilos y trasteadores. No, esto es
que es una palabra poderosa, que el mismo Cristo la está explicando. Así que el marco de referencia es ese. Dicho esto, vimos que en la palabra hay unas caracterizaciones de que el matrimonio es un pacto, no es un contrato, y que entre las características que tienes que amarra tu vida completa, amarra tus emociones, tu economía, establece una relación orgánica de crecimiento, de integración, de ser una carne, que es un proceso que toma toda la vida. Por eso el matrimonio no es un contrato como cualquier otro, esto es un pacto, una relación donde Dios está presente. En los contratos no, en el pacto sí. Y cuando tú miras ese pacto, que incluye compañía, que incluye integración de vida, que incluye integrar los propósitos de todo, el futuro, los planes, el retiro, incluye la sexualidad, la conexión sexual, la comunicación, incluye el ministerio que ambos puedan tener para servir a Dios, incluye el cambio que va, ¿verdad? De adaptar esas personalidades, ese crecimiento, esa variante, todo bendecido por Dios. La mano de Dios está ahí. Por lo tanto, hay que mirar la Biblia para saber lo que es un matrimonio, evaluar el que tienes para caminar hacia esa escritura, y aquellos que están solos, porque presentamos un contraste en la primera hora del programa, donde si estás soltero, dice el apóstol Pablo, muchacho, no sacrifiques eso, pero si lo sacrificas es por algo que es tan valioso y tan valioso que estás dispuesto a hacer ese pacto que está en el libro de Estel. No me pidas que te dije, porque a donde tú vayas yo voy. Y tu pueblo será mi pueblo, tu familia será mi familia y tu Dios será mi Dios. Ese pacto de integración. También veíamos que ese pacto tiene unas características. Vimos que ese pacto está la parte espiritual que hay que mirarla, que no podemos meternos en un yugo desigual, que tenemos que estar adorando al mismo Dios. Que cuando la persona no está clara en eso, lo que va a haber son dos mentalidades distintas que en un momento dado van a chocar y van a tener problemas. Por eso es que el texto dice, no hagan yugos igual. Tú que eres creyente en Cristo, no te metas con gente que está en otras adoraciones y otras cosas. Tú predícales y evangelízalos y eso, pero entrar en una relación de matrimonio, donde tiene que haber un yugo coigual, donde consideran la madurez espiritual de cada uno, los dones que el Espíritu Santo te haya dado, que tu relación no te puede aislar de tu adoración. Tu nueva relación de estar ahí desarrollando un noviazgo no te puede aislar de la casa de Dios, de tu familia. Relación de noviazgo que te aísle de tu familia, esa no es de Dios. Esa relación de amistad que te está aislando de tu servicio al Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si te desconectas de Dios, no es buena, no es un yugo igual. Y la palabra habla de yugo, porque ese yugo es la pieza que obligaba a las bestias a mantenerse enfocadas en un camino. Toda esa fuerza de esos animales se canalizaba a través de ese yugo. Y el matrimonio se compara con un yugo que alinea hacia un propósito divino unas cosas específicas. Por lo tanto, la Biblia te ayuda a que mires esa parte, ¿verdad? De integrar tu sexualidad a esa persona, tu tiempo, tu comunicación, verás los intereses comunes. Encima de eso, la compatibilidad intelectual y emocional que puedan tener. Disposición, estar dispuestos a entrar en unos proyectos de vida que tienen que darse como matrimonio. También mirar la parte física, te estoy repasando, que mires bien la salud de la otra persona, que no entres en una relación donde tú lo que vas a hacer es un enfermero, una enfermera con una persona que estás conociendo, que muchos benditos lamentablemente se están conociendo por Facebook y por las redes y no conocen a la familia de estas personas ni dan a conocer su familia. Y cuando eso es así, algo hay que mirar que no está bien. Cómo se ve, su etnicidad, son cosas, qué tradiciones trae de su cultura, que hay cosas culturales que son contrarias a tu vivencia, y eso lo tienes que mirar también, porque eso se va a manifestar en algún momento. Esa familia en algún momento va a empujar a que se dé eso. Por lo tanto, mira a ver el yugo en el que te estás metiendo y también los intereses comunes sociales, su background de familia, su estatus, su economía. Obsérvalos bien. Hay quien se acerca por interés económico, hay quien se acerca por conveniencia, no por relación. Y cuando tú estás mirando
esto, ¿qué disposición tiene de mantener un compromiso, de entrar en un pacto que sea un pacto como el que Ruth dijo? Dice, no me obligues a abandonarte y a separarme de ti. A donde tú vayas iré yo, y a donde vivas tú viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras tú moriré yo y seré sepultado. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa, solo la muerte me separará de ti. Eso suena a los votos que se hacen en las ceremonias de boda, así que evalúa bien tu relación, evalúa bien en lo que te estás metiendo. Finalmente, hay algo que debo tocar en esto, y es que el matrimonio es una relación de por vida. Se supone que sea de por vida. Claro, sabemos que vivimos en una sociedad divorcista, y cuando vamos a la palabra, en el mismo texto de Mateo 19, los versos del 1 en adelante, vemos cómo van a donde Cristo preguntándole, oye, pero ¿podemos separarnos de nuestra mujer por cualquier causa? Y Cristo le dice, ven acá, es que mira lo que es esto desde el principio. Dejas padre y madre, te unes a tu mujer y son una sola carne. Ah, pero entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Cristo dice, Moisés le permitió dar carta de divorcio. O sea, se permitió el divorcio bajo la ley. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Dureza de corazón es que cuando yo no obedezco a Dios, se me endurece el corazón. La mente se envanece y el corazón se entenebrece. No pienso bien, divago, me olvido de mis roles, no acepto mis responsabilidades, no quiero buscar ayuda, no quiero buscar que me levanten, y el corazón se pone tan lastimado y tan oscuro que no me importa hacer sufrir a los demás. Y en esta hora vas a reclamar diciendo, Dios, yo te pido que entres a mi casa. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que bendigas este matrimonio, que mires esta relación en la que estamos entrando, que tu lumbre, tu luz alumbre, que extingas toda oscuridad, que tu gracia y tu misericordia nos alcancen, que tu mano sanadora entre, que aclares mi pensamiento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí algo que no está bien. Y yo te pido que tú me guíes por el camino eterno. Si tú haces esa oración, si le pides a Dios que se meta en tu vida, Dios, como buen alfarero que es, mete sus manos y repara y hace obra nueva para la gloria de su nombre. Te invito a que repases la expresión de este programa. Puedes entrar a Spotify o a YouTube y entras ahí y buscas Programa por la Palabra. Y buscando Programa por la Palabra, repasas esta palabra, los textos, y oras y haces esta oración. Dios, yo quiero que tu voluntad para mi familia se dé, que tu voluntad para mi matrimonio se dé, que tu gracia y tu misericordia nos cubran y nos arropen, y recibimos ese milagro en nuestra vida. Recuerda que estoy en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, o lo que se llama Avenida Cementerio Nacional, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Puerto Coeli, en el semáforo que hay ahí. En esa esquina estamos a tu orden. Que los domingos a las 9 de la mañana, un día como domingo, tenemos el primer culto a las 9 hasta las 10:30 y el segundo culto de 11:20 a 1 de la tarde. Que los martes tenemos estudio de la palabra del Señor, y que el miércoles en la mañana y el martes en la mañana también tenemos 2 reuniones de oración. Mi teléfono allí es el 787-787-6870, y que deseo tener el honor y el privilegio de saludarte personalmente. Así que espero que Dios te bendiga, que esta palabra de Dios te organice tu mente y tu corazón, y que puedas tener un encuentro con Cristo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestra